Bien, gracias. Damos gracias a nuestro Señor que nos permite en esta mañana poder compartir la palabra, que nos permite compartir este tiempo para estar meditando, para estar recibiendo del Señor. Cuando cantamos esta canción, nos mueve a pensar, ¿vieron? Que mentalmente vamos creando imágenes a medida que vamos cantando, que vamos leyendo, que vamos compartiendo. Y en esta canción es como que entendemos que sumergirnos en ese agua, en esa presencia, en esa plenitud de Dios, es como que nos renueva. Y nuestro anhelo es realmente poder encontrar esa plenitud, esa presencia del Señor. Saben que en la palabra de Dios hay muchas comparaciones con esta plenitud, con esta presencia, con esta unción de Dios, que se refieren al Espíritu Santo y que tienen que ver con la figura de ríos, de lluvia, de agua. ¿Se acuerdan? El mismo Señor Jesús dijo que si realmente le conocemos, esa presencia va a fluir, esos ríos de agua viva van a estar fluyendo dentro de nuestro corazón, de nuestra vida. Esa es la promesa. Y hermanos, yo les propongo que en esta mañana no nos retiremos de este lugar sin anhelar que el Señor nos llene de esta presencia poderosa, de esta presencia transformadora, de esta presencia que trae alivio, pero que trae muchas otras cosas que vamos a estar compartiendo ahora. Lo sitúo en un pasaje, en Deuteronomio capítulo 11. El pueblo de Israel había transcurrido esos 40 años de desierto y estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pero claro, ellos venían con una cultura todavía muy arraigada de lo que pasaba cuando ellos estaban en Egipto. ¿Se acuerdan cuál es el río más importante de Egipto? El Nilo. Bueno, esta semana me puse a buscar bastante de esto, cuando uno ve la importancia que tiene el río Nilo para la nación de Egipto, es fundamental. La ganadería, la agricultura, todo lo que sea desarrollo, viene a través justamente de este caudaloso río. Pero en la época de que estaban el pueblo de Israel en ese contexto, ellos entendían y comprendían cómo era que se manejaba la agricultura, la ganadería en esos tiempos. Saben que el río Nilo tenía 2 meses de desborde. Ellos estaban preparados para este desborde. El río caudaloso lo tenían todo el año, pero había un momento, había 2 meses en el año en que el río se desbordaba y llegaba realmente mucho más allá de lo que era el cauce natural. Y entonces, ellos aprovechando el agua, justamente para todo lo que era la agricultura, tenían 2 niveles. Estaba el nivel de lo que era del mismo río, pero después había como unas barrancas que había que llevar el agua a otro nivel para que también pudiera estar llenando con el agua del Nilo los sembrados de ese lugar. Entonces tenían muy claro este tema de las acequias, vieron que se hace, y entonces en los lugares bajos no era tanto el problema. El agua llegaba, hacían sus acequias, lo llevaban hasta el lugar que querían y con eso tenían abundante cosecha. Pero para los lugares altos tenían que hacer todo un trabajito para llevar ese agua que la aprovechaban al máximo. Esos 2 meses eran fundamentales para todo lo que venía durante el año. Entonces, el pueblo de Israel tenía muy presente, porque ellos habían trabajado en este tema de la agricultura, pero a donde ellos estaban entrando era muy diferente. No estaba el Nilo, esa abundancia de agua no la tenían. Entonces, como que allí es donde Dios, el capítulo 11 de Deuteronomio es muy importante. Cuando uno lo lee completo, entiende todas estas advertencias que Dios le da en estos capítulos, en Deuteronomio, la importancia que tiene esta palabra de Dios para ellos también. Yo me imagino que muchos habrán estado pensando, a ver, salimos de este contexto, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder cultivar, para tener nuestro alimento, para tener nuestro sostén?
En Deuteronomios capítulo 11, le voy a leer solamente 5 versículos, 6 versículos, del 10 al 15. Dios le dice: la tierra a la cual entras para tomar no es como la de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie. Esto de con el pie, para llevar el agua. Y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomar es tierra de montes y de vegas, que bebes las aguas de las lluvias del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeces cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Qué importante. Cuando uno lee así medio tipo paracaídas este pasaje, dice, bueno, una recomendación más. Pero qué importante era para el pueblo entender cómo iba a ser su sustento, cómo iban ellos a comer. En la Biblia habla de estas lluvias, la temprana, como dice acá, y la tardía. En realidad, había una lluvia más, que también lo relata en algún momento, que era la primera. La primera, la temprana y la tardía. Pero yo quiero que vayamos haciendo esta relación, porque esto no es una clase de historia, con nuestra vida espiritual y con lo que hablamos al principio. Esto de que Dios te sacia, Dios va a darte desde el principio de año hasta final de año este sustento que estás necesitando, este sustento que te va a dar vida y que esas lluvias van a llegar en los tiempos indicados y precisos, pensados por Dios para que justamente vos puedas tener una vida espiritual abundante, abundante. Pero también hay un trabajo nuestro. Porque la cosecha, esto de sembrar, esto de estar velando, sacar las malezas, bueno, también es trabajo nuestro. Por eso es tan importante que podamos ir haciendo esta relación de lo que Dios da en el sustento con nuestra vida espiritual. Saben, y acá yo les voy a compartir un poquito la idea de estas 3 lluvias. La lluvia primera, que no está, acá habla de 2, la temprana y la tardía, pero había una que eran en los meses, ubíquense en Palestina, en la época en que el pueblo de Israel tomaba por posesión la tierra de Canaán. Los meses de octubre a noviembre era muy escasa la lluvia. Esa lluvia era apenas como para que ellos, duraba poquitos días, pero servía para que ellos pudieran ablandar la tierra y meter la cuchilla. O sea, imagínense, no era tierra como la que estamos acostumbrados nosotros, había que ablandarla de alguna manera. Eran escasas las lluvias en esos meses, pero servía para que ellos empezaran a ablandar la tierra y clavar la cuchilla o el arado y empezar a sembrar. Muchas veces en nuestra vida espiritual, cuando uno ve el ciclo de lo que Dios pretende en nuestro crecimiento espiritual, todo arranca ¿con qué? Con un arrepentimiento, con una aceptación, con un abrir tu corazón al Señor. Y ese trabajo de esa primer lluvia, de esa primera palabra de Dios que llega a tu vida, es la que hace que vos abras tu corazón, que entiendas el mensaje de salvación y empieces a querer, a anhelar tener esa vida nueva. Es fundamental quebrar tu corazón duro para que entre la palabra. Justamente el jueves en la reunión de oración compartíamos esto. Cuando Pablo en Filipenses dice, bueno, hay gente que predica por vanagloria y otros que lo hacen de corazón, pero no importa, yo me gozo porque la palabra se predica.
¿Por qué? Porque lo que decíamos, porque el que tiene el poder es la palabra, no la persona. Y acá es lo mismo. Esta primer palabra que llega a tu vida es la que te transforma, la que hace que puedas tener una vida distinta, nueva y plena. Esta es la primera lluvia. Después venían, de octubre a noviembre, eran muy poquitas. Después venía la lluvia temprana, que era de enero y febrero. Esta era la lluvia de la germinación. La semilla está ahí latente, pero necesita agua, necesita empezar a desarrollarse. Buscando estas cosas encontré una semilla en Egipto que tenía 2000 años y la pudieron hacer germinar. ¿Saben cómo se llama esa semilla? Le dieron un nombre, Matusalén. Le dieron agua, le dieron todo el contexto y después de 2000 años empezó a tener fruto, empezó a germinar. Y ahora, bueno, ya esto hace unos cuantos años, así que si ustedes lo buscan, van a encontrar que sigue creo que es una palmera, creo que sigue estando y creciendo. Y la permanencia de la palabra de Dios, esto que es eterno. Imagínense si en lo natural es así, cuando uno lo traslada en esto que sabemos que es espiritual, qué poderosa es la palabra de Dios. Ahora, esa palabra necesita visitación de Dios. Y eso es cuando nosotros dejamos que el agua nos inunde. Necesitamos germinar, necesitamos empezar a tener esa vida en donde el Señor empiece a transformarnos. Esta lluvia temprana, yo pensaba en estas cosas de los hábitos espirituales. Uno entiende, uno cree, pero ¿cómo sigue mi vida espiritual? Y creando estos hábitos de lectura de la palabra, de la alabanza, de la adoración, estos hábitos de la oración, de congregarnos, de encontrarnos en un lugar donde podamos estar contenidos, donde podamos crecer juntos, ser ministrados, ser sostenidos unos a otros por medio del Espíritu Santo. Esa lluvia temprana hace que tu vida empiece a tomar este impulso espiritual. Esta visitación de Dios te hace entender que realmente necesitamos crecer y que no me puedo conformar con ser esto, apenas un brote. Yo quiero crecer, quiero dar fruto, quiero que mi vida realmente pueda ser transformada. Y justamente la oración, la lectura, hace que esta lluvia llegue. Que esta unción, que esta palabra de Dios, que esta visitación del Espíritu Santo en nuestra vida pueda seguir llevándonos a nosotros. Fíjense que en el pasaje que leímos de Deuteronomio, Dios medio enérgico, acá le dice, si me obedecen, yo me hago cargo de que del principio de año hasta el final del año no le falte nada. Y es importante entender los tiempos también de Dios, los tiempos de las lluvias de Dios. ¿Vieron que tenemos trato de Dios durante todo el año, distintos? Bueno, tomalo como una lluvia de Dios, como una visitación de Dios, porque Él te quiere seguir sustentando y quiere que tu vida realmente llegue a tener esta fuerza, esta plenitud que Él promete para nosotros. Y por último, la lluvia tardía. La lluvia tardía, bueno, a lo largo de la Biblia se habla bastante. No son muchos los pasajes que se hablan, pero encontré uno en Santiago que me gustó mucho y uno en Salmos, que después se lo voy a compartir. La lluvia tardía era de marzo a abril. Enero, febrero, marzo, abril. 4 meses de lluvia. Después, a cuidar todo, a cuidar bien todo lo que sigue. La lluvia tardía venía un poco antes de la cosecha y era la que realmente tiraba fruto. Con esta lluvia se tiraba fruto. Era la lluvia que hacía que justamente el cultivo tuviera la semilla, tuviera el fruto. Es la lluvia de la madurez espiritual. De eso que, a pesar de que entendemos que queremos conocer al Señor, que le recibimos y que nuestra vida empieza a crecer, el Señor quiere empezar a madurar tu vida. ¿Se acuerdan la palabra? No podés estar toda la vida tomando la leche espiritual y quedarte con las cuestiones de las primeras cosas, de la primer lluvia, sino que el Señor y la palabra nos manda a que sigamos creciendo y que ya estas cosas vayamos pasando como estas etapas espirituales
para empezar a madurar, a dar fruto, a poder estar teniendo una templanza, esta llenura del Espíritu Santo, para que mi vida realmente sea firme, fuerte y llena de su presencia. Esta lluvia tardía era fundamental, porque era la que hacía que cuando terminaba justamente el mes de abril, venía la cosecha, y a partir de la cosecha venía el sustento para todo el año. A ver, qué importante es que nosotros podamos realmente entender que Dios se hace cargo de nuestra vida espiritual. Ahora tenemos que estar nosotros dispuestos a entender los tiempos. Vieron que uno sale afuera y dice, uy, a ver, vienen tormenta del este, vienen las nubes cargadas, bueno, esto viene bravo. A ver, como uno entiende los tiempos, también uno tiene que en oración buscar esta presencia del Señor y decir, Señor, ¿qué tenés para mi vida? ¿Qué lluvia me vas a estar trayendo? ¿Qué bendición? ¿Qué parte del aprendizaje espiritual necesito recibir en este tiempo? Puede haber meses de sequía también donde uno está pasando pruebas, está pasando dificultades, enfermedades, lo que sea, pero tengamos siempre presente este versículo, que Él se hace cargo de nuestra vida. Yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y te saciarás, termina diciendo el versículo 15. Cuando esta figura, evidentemente, el pueblo de Israel había aprendido. Y habían aprendido a desarrollar su agricultura de esta manera. Muchos años después, David escribe en el Salmo 65, los versículos del 9 al 11, y dice lo siguiente: visitas la tierra y la riegas, y en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Hace que se empape sus surcos, haces descender sus canales, ablandas con lluvia, bendices con renuevo, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Qué hermoso. David escribe esto en su corazón también de esta manera, que nosotros podamos realmente entender que realmente el Señor está dispuesto a traer a tu vida lluvias de bendición, a su tiempo, en los momentos, de acuerdo a tu proceso espiritual, pero esa lluvia no va a faltar porque es promesa de Dios. Me gusta cómo termina acá David diciendo, tus nubes destilan grosura. Para ellos la grosura era justamente, era la abundancia. Y si realmente estamos en la búsqueda, si buscamos esta presencia de Dios, hace que nosotros podamos tener esta grosura, esta presencia misma del Señor. Y termino con un pasaje que les dije que encontré en Santiago, capítulo 5. Ya les digo. Santiago, capítulo 5, los versículos se me fue. Bueno, se los leo. Que habla justamente de la lluvia tardía con los tiempos que el Señor pone para su segunda llegada. Versículo 7, acá lo encontré. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así como el labrador espera, fíjense que tantos años después se sigue dando esto, así como el labrador espera esta lluvia temprana y tardía, así también esperamos los tiempos del Señor, esperamos los momentos del Señor. Hermanos, les empecé diciendo que no nos vayamos de este lugar sin recibir esta presencia plena del Señor.
esta abundancia, estas lluvias de grosura, estas lluvias de abundancia para nuestras vidas. Que el Señor nos llene de su presencia. Yo te invito, hermano, que tengamos un momento de oración y que derramemos nuestro corazón al Señor y diciéndole: Señor, yo quiero que me llene de tu presencia. Yo quiero que me llene, Señor, de estas lluvias que tenés preparada para mi vida en este tiempo. Y que podamos buscar como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que podamos buscar esta presencia plena del Señor. Es tiempo de entender que el Señor tiene un plan para tu vida. Tiene tiempos, tiene lluvias de bendición. Oremos. Querido Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú nos permites compartirla de esta manera. Gracias, Padre, porque así como tú le enseñaste al pueblo de Israel a entender los tiempos, a poder depender de ti, nosotros hoy, Señor, entendemos que también tú tienes tiempos para nosotros. Estamos atravesando tiempos distintos, pero también, Padre, como pueblo queremos clamar que tú, Señor, nos estés ministrando, tú nos estés enseñando, que podamos a través de tu palabra, de la oración, del Espíritu Santo, Señor, entender estos tiempos que estamos viviendo cada uno de nosotros. Sí, Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos tus lluvias, necesitamos esa lluvia primera, esa lluvia temprana, esa lluvia postrera, Señor, a nuestras vidas, para que podamos seguir creciendo, para que podamos dar frutos, para que podamos estar maduros en la fe, para poder, Señor, llevar realmente nuestra vida a esos propósitos eternos que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, porque como dice tu palabra, si somos obedientes, si obedecemos, Señor, si entendemos tu palabra, tú nos llenas, Señor, de bendición. Tú eres nuestro sustento y te alabamos y te bendecimos y nos ponemos en tus manos, Señor, como hijos tuyos, pero también como iglesia, para entender estos tiempos que estamos viviendo. Señor, trae bendición, trae tus lluvias y te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.